Besó a su amante fuera del hospital mientras yo estaba dentro recuperándome de la cirugía. Después de que me dieran de alta, la trajo a nuestra habitación. Lo que no sabía era que ya había instalado una cámara oculta. Esta vez, me aseguraré de que no lleve nada. Siempre he sido el tipo de persona que prefiere permanecer detrás de escena en lugar de ser el centro de atención. Hace 10 años, tenía 30 años y acababa de casarme con Mark. En aquel entonces, él acababa de empezar en una empresa de diseño de ingeniería, era un ingeniero joven pero serio. Dejé mi trabajo como asistente administrativa para quedarme en casa y ocuparme de la casa y los niños, porque él me había dicho, déjame encargarme de todo. Y yo le creí. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos a las afueras de Los Ángeles, pagando la hipoteca cada mes. Hacía tiempo que habíamos reemplazado nuestro viejo coche por una camioneta gris que nos proporcionaba la empresa de Mark. No éramos ricos, pero, para mí, nuestra vida era estable. Cada mes, Mark depositaba su sueldo en nuestra cuenta conjunta. Siempre era un poco más de $3,000. Me dijo que ese era su sueldo neto completo, una empresa pequeña, bonos mínimos. Le pregunté varias veces si le había subido alguna vez el sueldo. Simplemente sonreía, me pasaba los dedos por el pelo y decía, ¿por qué preocuparte por eso, cariño? ¿Acaso no está bien nuestra vida así? Así que dejé de preguntar. Hasta esa noche. La noche que lo acompañé a un evento de la empresa, una celebración por la finalización de un proyecto reciente. Había llamado antes y me había preguntado, casi con naturalidad, ¿quieres venir conmigo esta noche? No tenía pensado ir. Los niños necesitaban que alguien los cuidara y, para ser sincera, hacía años que no me había esforzado mucho por mi apariencia. La mujer del espejo ya no era la Michelle vibrante que solía ser. Pero por alguna razón, esa noche, dije que sí. Me puse un vestido azul marino que hacía siglos que no usaba, me recogí el pelo y hasta me puse un poco de rubor. Dejamos a nuestra hija con la vecina. El aire de la tarde era fresco y me ajusté un poco el abrigo. En el hotel, me quedé al margen de la multitud, mirando a Mark reír y charlar con sus colegas. Había algo desconocido en él. El hombre que solía desplomarse en el sofá de casa quejándose de agotamiento ahora estaba animado y seguro, manteniendo conversaciones sin esfuerzo y sosteniendo una copa de vino con naturalidad. Mientras observaba, una joven me llamó la atención. Menuda, con suaves rizos castaños dorados y un juvenil vestido de terciopelo que parecía demasiado infantil para la ocasión. Miraba a Mark con una mirada tímida y retraída. Justo cuando estaba a punto de apartar la mirada, la oí decir suavemente, hace un poco de frío. Mark instintivamente se quitó la chaqueta de traje gris oscuro y se movió para ponérsela sobre los hombros, hasta que me notó. Dudó un momento, con un breve destello de pánico en sus ojos, luego se giró y caminó hacia mí, colocando la chaqueta sobre mis hombros. No te resfríes, cariño, dijo con suavidad, como si nada hubiera cambiado. Sonreí, ajusté el cuello y deslicé casualmente mi mano en el bolsillo de la chaqueta. Mis dedos rozaron un fino trozo de papel. Miré hacia abajo y me quedé congelado. Un talón de pago. Claramente impreso, salario bruto mensual, $6,000. Se me enfriaron las yemas de los dedos. ¿6,000? Era el doble de lo que me había dicho durante años. Apreté el papel en mi mano, mientras el pulso me latía con fuerza en los oídos. En ese momento, la joven se acercó con un tazón de sopa cremosa. Sonrió con dulzura. Mark, ¿no has comido? ¿Quieres que te traiga algo? Mark le devolvió la sonrisa con una voz cálida e indulgente. Gracias, Ashley. Enseguida voy. Me quedé paralizada en el sitio, con la mirada fija en el collar que Ashley llevaba en el cuello. Un delicado colgante de diamantes, sutil y brillante, descansaba justo encima de su clavícula. Su escote se inclinaba ligeramente, revelando tenues toques de rubor en su piel. Una ola de mareo me invadió. Di un paso atrás para tranquilizarme. No era de los que desconfiaban. Había visto a jóvenes becarios cerca de Mark antes. Pero esto era diferente. La forma en que la miraba, no era como me miraba a mí. Ya no.
Así era como me miraba cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Pero el recibo de sueldo que tenía en la mano era como una bofetada, una traición grabada a fuego, que deshacía una década de confianza. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. No era el momento de montar un escándalo. Aún no tenía la imagen completa. Doblé el papel con cuidado y lo volví a guardar en el bolsillo. La cena continuó. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas, alguna que otra carcajada. Me sentía como un tronco a la deriva, flotando al borde de todo. Cuando me tocó brindar por la mesa, forcé una sonrisa elegante. Pero cuando me acerqué a Ashley, ella evitó el contacto visual. Su sonrisa era tensa y sus hombros estaban tensos. Estaba a punto de hacer un comentario alegre para aliviar la incomodidad cuando Mark intervino y tomó el vaso de mi mano antes de que pudiera ofrecérselo. No puede beber, dijo rápidamente. Beberé por ella. Había urgencia en su tono. Un afán protector. Observé su mano mientras levantaba el vaso hacia sus labios. El lápiz labial de Ashley todavía manchaba el borde. Mark bebió sin dudarlo, como si no lo notara o no le importara. Uno de sus compañeros se rió y le dio un codazo. Parece que en tu departamento son muy unidos, ¿verdad, Mark? Ashley bajó la cabeza y susurró, gracias, Mark. Algo ardía en mi pecho y subía hasta mi garganta como bilis. Aún así, no reaccioné. No porque fuera débil. Pero justo me había dado cuenta de algo crucial. Si quería acabar con esta farsa, no podía confiar en las emociones. Necesitaba pruebas. Y yo iba a ver hasta dónde estaban dispuestos a llevar esta pequeña actuación. A la mañana siguiente de la fiesta de la empresa, Mark se fue temprano al trabajo, como siempre. Me quedé sola en la cocina, mirando el desayuno que había dejado, un tazón de cereal, un vaso de leche desnatada y una nota adhesiva con un beso de lápiz labial. Reunión temprano hoy. Llego tarde a casa. No me esperes despierta. Antes, eso me habría parecido dulce. Ahora, la nota parecía burlarse de mí. No había comido. No me había movido. Estuve sentado a la mesa toda la noche, mirando el recibo de sueldo. $6.000. Cada mes, 6.000. Y durante 10 años me dijo que eran 3. Y durante 10 años le creí. Cancelé las clases de piano de nuestra hija porque eran demasiado caras. Retrasé 3 meses una prueba de mama recomendada porque no me atreví a pagarla de mi bolsillo. Esa tarde finalmente fui a la clínica. No iba a seguir jugando con mi cuerpo. Después del examen, me di cuenta de que el bulto que había estado ignorando, no era nada. El médico se sentó frente a mí y extendió un informe patológico como si fuera una mortaja pesada y doblada. Michelle, es cáncer de mama en etapa temprana, dijo con tono pausado y cauteloso, como si temiera que una sola palabra me destrozara. Recomendamos programar la cirugía lo antes posible. Traté de concentrarme en sus palabras, pero mi mente se sentía inundada, zumbando y entumecida. ¿Cuánto costará?, pregunté. Hizo una pausa. El seguro cubre parte, pero el deducible es bastante alto. Probablemente sean unos $30.000. Asentí y dije gracias. Luego salió de la clínica. Sin lágrimas. Sin desmayos. Sin pánico. Subí al autobús urbano como si acabara de hacer un recado. Cuando llegué a casa, limpié la cocina, lavé la ropa, fregué los pisos, limpié los alféizares de las ventanas y cambié las sábanas de mi hija. Una vez que la casa quedó en silencio, me senté en un rincón del lavadero, abracé mis rodillas contra mi pecho y lloré hasta que todo mi cuerpo tembló. $30.000. Para algunas personas, eso es un presupuesto de vacaciones. Para nosotros, era dinero que no teníamos. Yo no tenía trabajo. Mark tenía unos ingresos modestos. Vivíamos en un barrio de clase media, sobreviviendo con la frugalidad y su supuesto sueldo de $3.000 al mes. Y ahí fue cuando lo comprendí, no me permitían enfermarme. No podía permitirme estar enferma.
En mi cabeza, ya tenía un plan: renunciar al tratamiento. Desaparecer en silencio, sin ser una carga para nadie. Pensé que esa sería la manera más elegante de hacerlo. Hasta que una noche, la verdad me golpeó como un tren de carga. Mark no estaba en la ruina. Simplemente decidió no gastar dinero en mí. Él tenía dinero. Suficiente para comprarle un collar a Ashley. Suficiente para habitaciones de hotel, cenas fuera, tal vez incluso viajes. Tenía de sobra. Él simplemente no quería gastárselo en mí, la esposa que estuvo a su lado durante una década. Darme cuenta de eso fue como despertar de una larga y deliberada ilusión. Comencé a reproducir los momentos de los últimos 10 años. Al tercer año de matrimonio, quise remodelar la cocina. Dijo que andaba justo de dinero. Acepté dejarlo. El quinto año, nuestra hija estuvo hospitalizada. Le pregunté si podíamos contratar ayuda por unos días. Dijo que era un desperdicio. Pedí una licencia sin sueldo y lo hice yo misma. El año pasado, para mi cumpleaños, dijo que las cosas estaban demasiado apretadas y me dio un pastel de supermercado con una rosa de plástico encima. ¿Y ese mismo año? Ashley acababa de terminar sus prácticas. Llevaba un collar de Tiffany en el cuello, $1,600. No era estúpido. Simplemente no quería creerlo. Pero ahora, no tenía elección. Me había traicionado. Traicionó nuestro matrimonio. Traicionó la vida que construimos juntos. Pero no iba a confrontarlo. No porque todavía lo amara, sino porque sabía que no tenía el poder. Todavía no. Si me desahogara ahora, lo considerarían simplemente otro de mis colapsos emocionales. Otra espiral hormonal, como le gustaba llamarlos. No se sentiría culpable. Simplemente me despediría de nuevo, con un condescendiente: eres demasiado sensible, Michelle. Así que me quedé en silencio. A la mañana siguiente, me desperté temprano como siempre. Preparé sándwiches para nuestra hija. La llevé a su programa extraescolar. Esa noche, Mark volvió a llegar tarde del trabajo. Recalenté su estofado de carne favorito y me senté a su lado en el sofá mientras veía las noticias. Él me miró. ¿Estás callado esta noche? Sonreí. Solo un poco cansado. Él dijo: no te agotes. Todavía te necesito. Casi me reí. ¿Me necesitaba? Me necesitaba para todo, para criar a nuestro hijo, para llevar la casa, para mantener la imagen familiar perfecta. Y, sobre todo, necesitaba que me creyera sus mentiras. Pero ahora, ya no soy más que su sistema de apoyo. Ahora iba a aprender a mantenerme de pie por mi cuenta. Y yo iba a vivir. Tiempo suficiente para recuperar todo lo que era mío. No programé la cirugía de inmediato. Necesitaba tiempo, para reunir pruebas, planificar mi salida y, sobre todo, para asegurarme de que mi hija estuviera bien. Ahora sabía, sin la menor duda, que no podía contar con Mark. No quería que un día despertara con un mundo destrozado sin previo aviso ni explicación. Pero el destino no me esperó. Dios, quizá harto de mi silencio, me dio una bofetada tan fuerte que me pilló completamente desprevenido. Esa tarde se desató una tormenta fuerte e implacable. Acababa de recoger a mi hija de su clase de arte cuando salí y vi que mi aplicación de viajes compartidos parpadeaba. No hay vehículos disponibles. La ciudad entera parecía ahogada por el sonido de la lluvia. Dudé y luego llamé a Mark. La primera vez, nadie contestó. La segunda, directo al buzón de voz. La tercera, por fin, contestó. Podía oír los limpiaparabrisas y su respiración, rápida e irregular, de fondo. «Hola, cariño», preguntó con voz tensa. «¿Qué pasa?». Con una mano sostenía el paraguas, con la otra acunaba a mi hija contra mí. Mantuve un tono lo más firme posible. «Está lloviendo a cántaros. No puedo conseguir coche. ¿Estás libre? ¿Puedes venir a buscarnos?». Hubo una pausa. Luego un gruñido bajo,
como si estuviera apretando algo entre los dientes. Lo siento. Voy a reunirme con un cliente, dijo. No puedo irme. Espera en un lugar seco, ¿de acuerdo? Antes de poder responder, colgó. Me quedé mirando mi teléfono. La lluvia me empapaba el abrigo. Mi hija susurró, «Mami, tengo frío». La atraje más fuerte hacia mí y un dolor hueco se instaló en mi pecho. Quizás Mark sí tuvo una reunión. Pero a estas alturas, dudaba de todo lo que decía. Justo cuando estaba a punto de arrastrarnos hacia la parada de autobús más cercana, una camioneta negra se detuvo junto a la acera. La ventanilla bajó, era Lori, nuestra vecina de la calle de al lado. Acababa de recoger a su hijo y nos vio. «Michelle. Sube. Te llevo». Asentí agradecido y metí a mi hija en el asiento trasero. Lori conducía con suavidad, mientras sonaba jazz suave en la radio. Por un instante, bajé la guardia. Incluso sentí un atisbo de calma. Esa calma duró exactamente un cruce. Un sedán plateado pasó un semáforo en rojo y se dirigió hacia nosotros. Lori frenó a fondo. El coche derrapó y dio un brusco giro, chocando contra el lateral de una camioneta de carga pesada. En esa fracción de segundo, lo único que pude hacer fue abrazar a mi hija. Entonces todo se disolvió en el caos. Gritos. El chirrido del metal. El estruendo de un airbag al explotar. Mi frente golpeó la ventana, mi pecho se encogió de dolor y mi pierna se entumeció con una punzada de ardor. En algún lugar de la niebla, oí puños golpeando puertas y voces que gritaban. «Alguien está herido». Y entonces, por encima de todo el ruido. «Por favor, ayúdenla. Es mi novia, por favor, ayúdenla». La voz me atravesó como una cuchilla. Conocía esa voz. Incluso a través de la niebla de sangre y vidrios rotos, lo vi. Marca. Abriéndose paso entre la multitud, subiéndose a una ambulancia, acunando a Ashley en sus brazos, con el pánico reflejado en su rostro. No me miró. Ni siquiera se dio cuenta de que me sacaban del asiento del copiloto, cubierto de sangre, inconsciente a pocos metros de distancia. Intenté llamarlo por su nombre, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, ahogada por algo espeso y amargo. Cerré los ojos y me obligué a respirar. No estaba muerto. Pero, de alguna manera, algo dentro de mí había muerto en ese momento. Cuando volví en mí, estaba en una cama de hospital, rodeado por el olor estéril del antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas. Giré la cabeza de inmediato y vi a mi hija dormida en una cuna de hospital a mi lado. Una pequeña venda en la frente. Tranquila. Exhalé. Una enfermera vino a revisar mi vía intravenosa. Tienes suerte de estar viva, dijo mientras me retiraba suavemente la bata para revisarme los moretones en el pecho. Oí que fue tu vecina quien te salvó. Ese coche quedó destrozado, no puedo creer que todos hayan salido. Suspiró. La conductora del otro coche era una mujer joven. Dijo que no se sentía bien, pero su novio insistió en que condujera. ¿Puedes creerlo? No respondí. No hacía falta. Sabía exactamente a quién se refería. Prácticamente pude reconstruir toda la escena en mi cabeza. Mark había dejado que Ashley condujera, probablemente porque no quería correr el riesgo de que lo vieran juntos. Pero después del accidente, no preguntó si su esposa o su hija estaban bien. Corrió hacia ella. Hacia Ashley. La envolvió en sus brazos como si ella fuera la única que importaba. Viví o morí. Ni siquiera me importó. Yo solía pensar que si alguna vez me engañaba sería porque yo no era suficiente. Ahora sabía la verdad, no. Tenía nada que ver conmigo. Hizo trampa porque podía. Porque era egoísta. Porque simplemente no le importaba. Cerré los ojos, vacío por dentro. Más tarde esa tarde, después de que la enfermera se fue, le pedí a Lori que me pasara mi teléfono. Llamé a mi abogado. Quiero demandar a mi marido, dije en voz baja. Ha estado ocultando ingresos, engañando y moviendo bienes.
Voy a reunir todo lo que necesito. Hubo una breve pausa. Entonces la voz del otro lado dijo con firmeza: estaremos listos. Miré fijamente la luz del techo, su resplandor formaba círculos lentos en mis ojos. Sabía que tenía que mantenerme fuerte, no solo por mí, sino por mi hija. Y lo más importante, iba a hacer que Mark pagara. Esto fue solo el comienzo. Estuve hospitalizado una semana. Mark vino varias veces. En cada ocasión, traía flores, suplementos y esa mirada de preocupación cuidadosamente construida, tal como los maridos en esos comerciales excesivamente guionados. ¿Cómo te sientes? ¿Comes bien? El médico dice que te estás recuperando bien. No te preocupes, cuidaré de ti y de nuestra hija. No lo reprendí. En cambio, interpreté mi papel, incluso con más amabilidad que de costumbre. Un día, mientras pelaba una manzana para mí, sonreí y le pregunté: ¿Ashley está bien? Se quedó paralizado. La cáscara de la manzana se quebró en medio de la espiral. Un destello de pánico cruzó sus ojos. Tenía algunos moretones. Nada grave. Ya salió del hospital. Qué bien, asentí con voz tranquila y educada, como si preguntara por una compañera de trabajo. Es dura. Mark se quedó en silencio por un momento, luego se inclinó y susurró: Michelle, sobre esa noche, yo sé que nos viste. Sonreí para mis adentros, pero mantuve la mirada neutral. ¿Viste qué? Apartó la mirada, con la mirada fija en ella. Ya sabes, ella y yo. Fue demasiado lejos. Pero te juro que no era mi intención. Nunca tuve la intención de traicionarte. Su actuación fue casi digna de un premio. El remordimiento, la inquietud nerviosa, fueron lo suficientemente convincentes como para engañar a alguien que no lo supiera. Entonces, ¿estás terminando con ese error? Pregunté, suavemente. Me agarró la mano. Claro. Me he estado distanciando. Hace días que no hablo con ella. He estado aquí contigo, ¿verdad? Miré su mano apoyada en la mía. Me acariciaba suavemente el dorso. No me aparté. Estaba esperando. Esperando a que bajara la guardia. Esperando a que creyera que lo había perdonado. Esperando a que creyera que seguía siendo la misma Michelle, confiada, ingenua, fácil de manipular. Esperando a tener todas las cartas en mi mano para poder descifrarlas, una a una, en su cara de suficiencia. Mientras tanto, Ashley se había desvanecido como la niebla. Ni llamadas ni mensajes. Pero yo sabía que no iba a permanecer callada mucho tiempo. 2 días después, apareció en el hospital. Caminaba lentamente por el pasillo, agarrándome a la barandilla, cuando oí un fuerte clic de tacones detrás de mí. Me giré. Estaba de pie en la puerta de mi habitación del hospital, envuelta en un cardigan rosa palo, con unas botas puntiagudas totalmente inapropiadas para el clima, y agarrando un ramo de flores. Llevaba maquillaje fresco, pero no lograba disimular las ojeras violáceas. Me acerqué a ella y la miré fijamente durante un rato. Bajó la voz. Solo quería ver cómo estaban tú y tu hija. Al fin y al cabo, el accidente fue por mi culpa. Asentí. ¿Recuerdas ese día con bastante claridad? Se mordió el labio y me ofreció las flores. No las tomé. Dudó un momento y soltó una risita incómoda. La verdad es que, no quería conducir ese día. No me sentía bien. Mark insistió. Dijo que le preocupaba que me desmayara en la farmacia, así que insistió en acompañarme. Incliné la cabeza. ¿Qué hacían en el coche? El informe del accidente dice que estaban en otra parte. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? No respondí. Mi voz permaneció tranquila. No hace falta que me expliques, Ashley. Si de verdad lo lamentaras, habrías venido al hospital el día que pasó, no ahora con un ramo de flores y excusas. Su rostro se endureció y su respiración se aceleró. Sabes,
Empezó con la voz ligeramente temblorosa, me besó. Ese día. En el coche. No dije nada. Solo la observé. Ella continuó, dijo que había pasado mucho tiempo desde que ustedes dos. La interrumpí. ¿Estás aquí para confesar o solo estás probando cuánto aguanto? Ella se quedó congelada. ¿Crees que si dices justo lo correcto me volveré loca, me iré furiosa y te lo dejaré? Sus pestañas revolotearon, pero ella no respondió. Di un paso más cerca y susurré, eres ingenua, Ashley. Sus labios se apretaron en una línea apretada, sus ojos enrojecidos. Su tono se volvió cortante. Tú eres la que deliras. ¿Crees que se quedará contigo para siempre? Estás vieja, sin trabajo y has tenido un hijo. ¿Qué tienes para quedártelo? Ahora temblaba. Esa noche, se suponía que estaría conmigo. Teníamos planes. Fue tu llamada la que lo hizo irse. Sonreí. Así que de eso se trata, ¿estás enfadada porque me eligió esa noche? Sus dedos se aferraron a las correas de su bolso, y su furia casi irradiaba de ella. Se cansará de ti. Quizás, me encogí de hombros. Pero, ¿sabes qué? Cuando llegó a casa esa noche, no te mencionó. Ni una sola vez. Le pregunté qué tal le había ido el día. Me dijo, bastante bien, acaba de terminar el proyecto. Ni una sola palabra sobre ti. Su rostro se puso pálido. ¿Sabes lo que eso significa?, añadí en voz baja. Significa que tu lugar en su vida ni siquiera merece la pena mencionarlo. Estás por debajo de una actualización de proyecto. Entonces ella se quebró. Eres patética. Espetó. Te mintió durante años, y tú sigues haciéndote la esposa presumida. Levanté una mano para detenerla. Ashley. Ni siquiera se molestó en urdir sus mentiras con cuidado. ¿Crees que te ama? No. Te está usando, igual que me usó a mí. El fuego en sus ojos se encendió. No creas que has ganado. Sonreí con suficiencia. Ah, y quizás dejes de publicar esas fotitos tan acogedoras en internet. ¿Esa selfie en la cama? ¿La del cabecero beige? Me la tomé en mi habitación. Se quedó quieta. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios se separaron, pero no le salieron palabras. La miré fijamente a los ojos. Mi tono se mantuvo sereno. ¿Sabes por qué te eligió? Porque eres joven. Inexperta. Fácil de controlar. ¿Pero el error que cometiste? Pensaba que eso significaba que te amaba. Mark no ama a nadie. Solo se alimenta a sí mismo. Su voz salió débil. ¿Qué vas a hacer? Sonreí levemente. Yo. Nada de nada. Me di la vuelta y volví a mi habitación. Ustedes dos, sigan jugando. Esa tarde el médico me dio el alta. Mark vino a recogerme, todo sonrisas cálidas y familiaridad, con un café con leche en una mano y las llaves de mi auto en la otra. Limpié tu coche. Incluso te cambié las llantas, dijo alegremente. Toma. Gracias. Tomé las llaves y las metí en mi bolso. De camino a casa, la radio puso un programa de llamadas conducido por un abogado de divorcios jubilado. Contaba un caso con su habitual tono sarcástico. Una mujer instaló una cámara oculta en la casa. Descubrió que su marido había mentido sobre sus ingresos durante 10 años. Ah, y tenía a su amante encerrada en el garaje. Miré la pantalla y sonreí con suficiencia. ¡Qué episodio tan apropiado! Las manos de Mark se apretaron alrededor del volante, pero no dijo nada. En casa, deshice mi maleta, cambié las sábanas y puse la lavadora, todo seguía igual. Nada parecía diferente a 3 días atrás. Esa noche, mi hija se acurrucó junto a mí y me susurró, ¿papá está enojado? Ya no juega conmigo. La abracé. Solo está cansado del trabajo. Ella asintió y luego murmuró, me gusta más mamá.
Se me hizo un nudo en la garganta. Esa noche, después de que Mark se durmió, me levanté de la cama y fui al armario de almacenamiento. Saqué el kit de microvigilancia de alta resolución que había comprado originalmente para monitorear nuestro patio trasero desde la ventana del dormitorio de los niños. Ahora, tenía un nuevo propósito. Instalé la cámara en el dormitorio principal, apuntando perfectamente a la cama. Era diminuta, del mismo color que la pared. Mark no se daría cuenta. Y aunque lo hiciera, no le importaría. Porque le había hecho creer que había ganado. Sincronicé la cámara con uno de mis teléfonos viejos, la imagen es nítida y el audio impecable. Luego volví a subir a la cama. Mark se movió, se dio la vuelta y me puso la manta sobre el hombro. Pensó que podría esconderse para siempre. Lo que no sabía era. Ya no era la Michelle que creía que la familia lo era todo. Ya no. La noche siguiente, Mark preparó un filete para cenar. Dijo que había probado una nueva receta, salteado con reducción de vino tinto y una guarnición de verduras asadas con ajo. Mientras servía la comida, miró por encima del hombro con una sonrisa. Acabas de salir del hospital. ¿Necesitas algo rico esta noche? Me senté en la isla de la cocina y lo observé. Para nuestra hija, la escena probablemente parecía acogedora. Papá cocinando, mamá descansando, una familia perfecta. Pero para mí, no era más que un hombre lleno de culpa que intentaba disfrazar el remordimiento como felicidad doméstica. No necesitaba que cocinara. No necesitaba que fingiera. Solo necesitaba que bajara la guardia. Y efectivamente, esa noche, mientras me levantaba a tomar un vaso de agua, lo oí en el balcón, hablando por teléfono. No me había visto. Me quedé justo en la curva de la escalera, escondida tras la cortina, conteniendo la respiración. Sé que estás molesto, pero tenemos que mantener un perfil bajo, murmuró. Su voz era baja, cautelosa. Todavía se está recuperando. No puedo hacerlo demasiado evidente. Te lo dije, cuando llegue el momento, estaremos juntos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Hizo una pausa y luego añadió, yo también te extraño. Sí. En cuanto se mejore, encontraré la oportunidad de confesar. Otra pausa. Entonces, suavemente, se rió. Sé que me crees. No te enfades, ¿vale? Un beso. Besó el teléfono. Mis uñas se clavaron en mis palmas tan profundamente que dejaron marcas en forma de media luna. Cuando volvió, fingí dormir. Se quitó la chaqueta sin hacer ruido y dejó el teléfono en la mesita de noche. Las luces se apagaron. La habitación quedó en silencio. Pero mi corazón latía aceleradamente. Porque acababa de grabar toda la llamada a través de la transmisión en vivo en mi antiguo teléfono. Cada susurro, cada te extraño, cada palabra empalagosa y tierna, todo estaba ahí. Claro como el agua. Después de esa noche, el aire en la casa se sentía diferente. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en dos realidades completamente distintas. Cada frase que decía, cada gesto, lo filtraba a través de una sola lente. Actuación. O manipulación. Él, mientras tanto, parecía convencido de que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Incluso sugirió llevar a nuestra hija al zoológico ese fin de semana. Últimamente ha estado muy apegada a ti. Una pequeña salida podría ayudar. Sonreí. Suena bien. Pero yo sabía que no era así. Intentaba distraerme. Intentaba reforzar la ilusión de que había vuelto al buen camino. Se olvidó de una cosa, ya no me convencían tan fácilmente. Unos días después, conseguí exactamente lo que estaba esperando. El sábado por la mañana, le dije a Mark que nuestra hija tenía cita con el médico. Adelanté la hora a propósito y le pedí que se quedara para ver al fontanero. ¿No dijiste que la tubería del garaje tenía una fuga? No me fío del fontanero que viene hoy. ¿Podrías revisarla primero?, dije con una sonrisa. Aceptó sin recelo, incluso pareció aliviado. Por fin, una excusa para no ir al médico, bromeó.
Mientras abrochaba el cinturón de seguridad a nuestra hija en el asiento trasero, dije, casi sin darle importancia. Tardamos un rato. Ella también quiere comprar útiles escolares. No te preocupes, dijo. Tengo la casa cubierta. Su rostro prácticamente gritaba libertad. Mientras nos alejábamos, abrí el viejo teléfono que tenía en el bolso y abrí la transmisión en vivo de la cámara. Poco después de las 10 de la mañana, la cámara del dormitorio principal se iluminó. Mark había estado en casa menos de 5 minutos cuando Ashley entró. Llevaba un suéter de punto beige y leggings negros, y sostenía 2 tazas de café. ¿Seguro que se ha ido de verdad?, preguntó sonriendo. Apoyado en el marco de la puerta del dormitorio, Mark tomó el café con control. Llevó al niño a la clínica. Estarán inconscientes al menos 3 o 4 horas. Ashley se quitó los zapatos como si fuera la dueña del lugar y se dirigió a la habitación. Echaba de menos el olor de esta habitación, dijo, soltándose el pelo de una coleta. Tu casa es mejor que cualquier hotel. Mark se rió detrás de ella. Si quieres, este puede ser tu lugar. ¿En serio? Bromeo. Creí que estabas esperando tú. Resolución pacífica. Le puso una mano en el hombro. Lo tengo planeado. Todavía se está recuperando, no quiero asustarla. Pero en cuanto se recupere, hablaré con ella. Ashley pasó los dedos por las sábanas, algodón fresco y blanco con un sutil borde azul que había comprado después de volver a casa del hospital. ¿Ustedes dos todavía duermen en esta cama?, preguntó ella, inclinando la cabeza. Claro, respondió Mark, demasiado rápido. Y añadió, pero ya hace tiempo. ¿Crees que se enterará? La besó en la frente. No lo hará. Lo tengo todo bajo control. Me apoyé en la puerta del coche, fingiendo esperar fuera de la clínica. Cada palabra fluía a mis auriculares. Sin ira. Sin lágrimas. Solo un silencio sereno y concentrado. No necesitaba ver lo que venía después. Esa no era la parte que necesitaba. Presioné grabar y etiqueté el archivo, proof-01. A las 12 del mediodía y 7, las imágenes los muestran mientras se reconcilian. La próxima vez, probemos una posición diferente, dijo Ashley mientras se ponía los pendientes. Mark se secó el pelo con una toalla en el baño. Nos quedamos sin bebidas, gritó. Ashley se burló. Tu esposa no tiene ni idea. Han pasado meses y no se ha dado cuenta. Él se rió. Ella confía en mí. Demasiado. Le susurré al teléfono, palabra por palabra. Te equivocas, Mark. Te he estado observando. Solo esperaba a que terminaras de cavar tu tumba. A la 1:30 de la tarde regresé a casa con nuestra hija. Mark estaba recostado en el sofá viendo fútbol. Una taza de café medio vacía aún estaba sobre la mesa. Me sonrió. ¿Has vuelto? ¿Todo bien? Asentí, dedicándole una sonrisa perfecta y relajada. El médico dice que está muy bien. Llevé a nuestra hija al baño y metí mi teléfono en el bolsillo. El vídeo ya se subió a la nube. Copias de seguridad completas. 3 vídeos. 2 grabaciones de voz. Una captura de pantalla. Fue suficiente. Me senté en mi escritorio, tomé capturas de pantalla de Mark y Ashley de los vídeos y las agregué a una carpeta titulada Infidelity-Evidence. Luego abrí mi aplicación de notas de voz y reproduje la confrontación en el hospital, la voz de Ashley diciendo, me besó y ya no puedes retenerlo. La convertí a MP3. La archivé. Finalmente cogí el teléfono y llamé a mi abogado. He reunido 2 conjuntos de pruebas cruciales, dije. Vídeo, audio y capturas de pantalla de redes sociales. Quiero proceder con la demanda. Hubo una pausa. ¿Seguro que quieres mudarte ya? Estoy seguro, respondí sin dudarlo. Levanté una taza de café frío y dije lenta y claramente. Quiero el divorcio. Y esta vez, se va sin nada. Antes de presentar la demanda,
Aún quedaba trabajo por hacer. Claro, tenía todas las pruebas que necesitaba, pero la verdadera victoria no vendría simplemente de echar a Mark. No, la victoria estaría en despojarlo, poco a poco, de toda ilusión de control que creía tener sobre esta familia. Y para lograrlo, necesitaba que estuviera relajado. Cuanto más relajado estuviera, más fuerte caería. Esa tarde, todavía estaba bostezando en el sofá cuando le traje una nueva taza de té de manzanilla. «Te ves bastante cansado hoy», dije suavemente. Tomó la taza y frunció el ceño levemente. «Probablemente de los últimos días. La empresa está haciendo su auditoría trimestral». Asentí y dejé que mi voz se desvaneciera en un tono casual, casi despreocupado. «He estado pensando, quizás sea hora de tener un plan financiero de verdad. Mi cirugía del mes pasado me afectó bastante, y me hizo darme cuenta de que hace tiempo que no nos sentamos a repasar los detalles». Su mirada se quedó fija en el televisor, pero su tono se volvió un poco despreocupado. «No tienes por qué preocuparte. Ya lo tengo controlado. No intento pedir más dinero», dije con suavidad. «Es solo que, quiero entender mejor las cosas. Seguros, inversiones, la hipoteca, siempre lo has gestionado todo, y la verdad es que no lo sé». No respondió de inmediato. Apretó la mandíbula ligeramente. Exactamente lo que esperaba. «¿No crees que me estoy pasando de la raya?», pregunté con ligereza, con una leve sonrisa. «Siento que es hora de madurar un poco. No puedo ser una ama de casa despistada para siempre». Negó con la cabeza rápidamente. «No, no, claro que no. Solo, pensé que los números no eran lo tuyo». «La gente cambia», dije encogiéndome de hombros mientras me sentaba a su lado. «De hecho, estoy pensando en volver a trabajar». Eso lo tomó por sorpresa. «Acabas de salir del hospital». «Ya estoy bien. Estoy pensando en volver a mi antigua firma de contabilidad, nada importante. Quizás solo unos pocos casos pequeños a la semana». Dudó un momento, luego forzó una sonrisa. «Genial. De verdad. Si quieres hacer algo por ti, estoy totalmente a favor». Asentí y le devolví la sonrisa, con calidez y gratitud a flor de piel, mientras que en mi cabeza ya lo estaba calificando. Velocidad de respuesta, 7. Encubrimiento emocional, 5. Autojustificación bajo presión, 9. No era el maestro de la manipulación que creía ser. Ni de cerca. Esa noche, inicié sesión en nuestra cuenta conjunta y rastreé una serie de transacciones desconocidas. Sumas pequeñas, en su mayoría, $200 o $300 cada uno. Pero aparecían con regularidad. Casi cada 2 días. Tras investigar un poco, los rastreé hasta una plataforma de inversión personal, registrada en una subcuenta vinculada a su empresa. No se trataba de gastos. Era una reubicación. Estaba moviendo dinero poco a poco, preparándose para algo. Igual que yo. Sonreí y añadí la plataforma a mi lista de seguimiento diario. Cada vez que había actividad, mi bandeja de entrada se iluminaba. 3 días después, Mark entró con lo que él llamó un pequeño regalo. «He pedido cita con un fisioterapeuta para el lunes», dijo, dejando un folleto en el mostrador. «Dijiste que tenías el hombro rígido, ¿verdad?». Lo miré con dulzura. «Eres tan considerado». Sonrió, complacido consigo mismo. «Después de todo lo que has hecho por esta casa, mereces que te cuiden». «¿De verdad crees que he trabajado duro?». «Claro», dijo, deteniéndose a medio paso. «Si no fuera por ti, no habría podido seguir con todo». Me apoyé en su hombro y le pregunté en voz baja, «¿Alguna vez has pensado en lo que harías, si yo no estuviera cerca?». Se quedó congelado. «No digas ese tipo de cosas». «No me refiero a morir», dije, mirando al techo. «Me refiero a irse». No habló por un rato. Luego, como convenciéndose más a sí mismo que a mí, dijo, «No te irías. A veces discutimos, pero es normal». «¿De verdad lo crees?». «Claro». Me acercó más.
Han pasado 10 años, Michelle. Te conozco. No eres de las que se van. Perfecto. Él seguía pensando que me quedaría. Todavía creía que él tenía el poder en este matrimonio. Exactamente donde lo necesitaba. Necesitaba creer que había ganado. Que todo había vuelto a la normalidad. Que estaba a salvo. Porque solo entonces, solo cuando se sintiera más seguro, podría lanzarme a matarlo. Más tarde esa noche, me senté solo en la cocina, revisando extractos bancarios y registros de transacciones. Luego abrí las imágenes de la cámara de principios de esa semana. Ashley, apoyada en el hombro de Mark, con su voz baja y empalagosa. ¿Cuándo podremos hacerlo público? Mark, sonriendo con sinceridad. Pronto. La estoy preparando para aceptar la verdad. Copié el clip en una unidad USB y lo guardé dentro del viejo joyero que me había dejado mi madre. Lo supe entonces, la batalla estaba por comenzar. Pero todavía no. Primero, necesitaba amarlo un poco más. Interpretar su papel. Dejarle creer que tenía la esposa más tierna, leal y ciega del mundo. Nunca fui de los que airean trapos sucios en línea. Pero esta vez, decidí luchar contra Ashley con el arma que mejor manejaba. Le encantaba presumir de su cuidada vida. Publicaba selfies en el gimnasio, arte latte, montones de libros y esos nauseabundos vídeos de superación personal para mujeres de élite. ¿Su tema favorito? Las mujeres fuertes saben mantener la distancia con los hombres casados. Así es. Tenía un vídeo predicando contra ser la otra mujer. Me reía a carcajadas. Descargué ese clip en particular y lo empalmé con una escena de mi cámara oculta, Ashley pasando su mano por mi colcha y preguntándole a Mark. Entonces, ¿ella también duerme aquí? La ironía no necesitaba una sola palabra de narración. No lo publiqué desde mi cuenta. Creé un perfil anónimo, @mrs.novd. El título era simple. Cuando encuentras a una mujer extraña en tu dormitorio, enseñándole a tu marido cómo ser un mejor cónyuge. ¿Etiquetas? Almohadilla doble vida. Almohadilla mi habitación no es tu escenario. Almohadilla los hombres casados no son tu mejora. Subí 3 clips cortos. 1. Ashley y Mark entran al dormitorio. 2. 3. Su vídeo de gimnasio, declara, una mujer con respeto propio no se mete con hombres casados. 4. 5. Ella se acurrucó en los brazos de Mark y le susurró, ¿tu esposa siempre es tan despistada? 6. Nunca mostré mi cara. Nunca dije mi nombre. Pero en 3 horas, el vídeo se volvió viral. Los espectadores reconocieron el café por su pasado. Un estudiante comentó, dio una conferencia en mi universidad. Incluso antiguos clientes empezaron a comentar, pagué su curso de mentoría y nunca recibí respuesta. Ashley, visiblemente presa del pánico, empezó a borrar comentarios por la tarde. Pero cuanto más borraba, más rápido se difundían las capturas de pantalla. 2 días después, un popular canal de comentarios independiente, City Truth, emitió un segmento. El colapso de la personalidad de una mujer de alto valor. Desglosaron su presencia en las redes sociales junto con mi material. Las vistas explotaron. Pero no había terminado. Era hora de que Mark sintiera la misma punzada. ¿Las pequeñas transacciones secretas que creía ocultas? Estaba listo para convertirlas en armas. Esa tarde realicé una transmisión en vivo muy especial. Solo un espectador. Mark. Coloqué nuestra foto de boda en la encimera de la cocina, incliné la cámara hacia ella y reproduje la grabación de la voz de Ashley. ¿Tu esposa siempre es así de despistada? Entonces hablé, suavemente, en el mismo tono tranquilo que a Mark le gustaba usar cuando me mentía. Mark, si estás viendo esto. Solo quería recordarte que, en la audiencia de la próxima semana, le pediré al juez que revise la actividad en esa pequeña cuenta de inversión que creías que nunca notaría. Una pausa. Luego. Ah, y por cierto. ¿El atuendo de Ashley ese día?
No era precisamente la mejor opción para sentarse en mi cama. Sin gritos. Sin amenazas dramáticas. Solo su propio juego, mejor jugado. Esa noche, Mark apareció. Borracho. Oliendo a whisky. Irrumpió en la sala como si acabara de darse cuenta de que su casa estaba en llamas. ¿Qué carajo estás haciendo, Michelle?, gritó. Levanté la vista del libro. Tranquila. Firme. ¿Qué pasa? ¿No dijiste que era más dulce que yo? ¿Más lista? ¿Más fácil? Su voz se quebró al subir. ¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo que haces? Vas a arruinarme el trabajo. Ashley está trabajando en una iniciativa gubernamental para el desarrollo de la mujer. Dejé el libro. Respondí a su ira con frialdad. Entonces quizá deberías haber tenido más cuidado. Ya sabes, cómo no llevarla a la cama de tu esposa el mismo día que recogía a nuestra hija de la clase de ballet. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos y respirando con dificultad. Y luego, apretando los dientes. Te vas a arrepentir de esto. Asentí lentamente. Tú también. Y en ese momento, me di cuenta. Durante 10 años, había sido demasiado misericordiosa. Demasiado indulgente. Demasiado callada. Siempre arreglando sus desastres, suavizando sus mentiras, sosteniendo el matrimonio con ambas manos mientras él cavaba su propia salida. Ya no. Si Mark iba a perderlo todo. No solo perdería dinero. Perdería su reputación, su imagen cuidadosamente cuidada y esa petulante ilusión de control a la que se aferraba. Él pensaba que irse sin nada simplemente significaba bienes. Le mostraría lo que realmente significaba. La mañana de la audiencia, llevaba un blazer gris marengo. Sin maquillaje recargado, solo una coleta bien arreglada y ojos claros. Mark estaba sentado al otro lado del pasillo, pálido, con ojeras azuladas. Parecía que no había dormido en toda la noche. No tuve que adivinar por qué. El incendio en las redes sociales de Ashley probablemente ya había empezado a arrasar con todo lo que creía tener bajo control. Su abogado, un hombre de unos 40 años con un porte deliberadamente mesurado, comenzó con un tono conciliador. Ambas partes son responsables. El matrimonio se ha roto irremediablemente. ¿Los bienes deben dividirse equitativamente? Mi abogada, en cambio, era una fiscal jubilada. Mirada penetrante. Lengua aún más afilada. Se puso de pie sin preámbulos y comenzó. Presentaremos 3 archivos de vídeo, 5 grabaciones de audio y 12 capturas de pantalla de cuentas de redes sociales públicas y privadas para demostrar que el acusado, Mark, ocultó deliberadamente sus bienes y mantuvo una relación extramatrimonial sostenida durante este matrimonio. El juez frunció el ceño. Mark abrió la boca, pero su abogado lo detuvo con mano silenciosa. El primer vídeo comenzó a reproducirse. Mostraba a Mark trayendo a Ashley a nuestra habitación, lo grabó la cámara de vigilancia que había instalado. Cada roce, cada palabra, cada media sonrisa grabada con gran detalle. La voz de Ashley. ¿Crees que se enterará? Mark. Confía en mí. Demasiado. No miré a Mark. Mantuve la vista fija en la jueza. Su expresión era indescifrable, clínica, pero con una inconfundible gravedad. Una evaluación silenciosa. El segundo vídeo. Ashley me detuvo en el pasillo del hospital, con la voz desbordante de orgullo. Me besó. Me ama. Su sonrisa petulante lo decía todo. El tercer clip. Mark en una videollamada, admitiendo que ya estaba desviando inversiones fuera de mi alcance. La grabación fue seguida por capturas de pantalla de las transacciones reales de la cuenta. Su voz resonó por los altavoces de la sala. Está en la división de prestaciones laborales. Jamás lo comprobará. Luego vino la comparación que había preparado. Sus ingresos mensuales documentados, $6,000. La cantidad que me reportó, $3,000.
junto con mensajes donde me decía que redujera gastos y me advertía que las actividades extracurriculares de nuestra hija se estaban volviendo demasiado caras. Ante esto, la mandíbula del juez se tensó. El abogado de Mark intentó objetar. Son asuntos emotivos, señoría. No afectan la base legal para la división de bienes. Pero mi abogado respondió, conciso y rápido. Este no es un caso de incompatibilidad emocional. Es un caso de engaño constante, control financiero y un esfuerzo sistemático para privar a la demandante de su parte justa del patrimonio conyugal. Luego vino la declaración final. Mi abogado se levantó lentamente, con voz tranquila pero decidida. Michelle cargó con la carga emocional y logística de este hogar. Incluso después de la cirugía, volvió rápidamente a ocuparse de su propia recuperación, las necesidades de su hijo y sus responsabilidades profesionales. No se descontroló ni manipuló la compasión pública. En cambio, recopiló pruebas de forma discreta, deliberada y legal. Este caso no se trata de venganza. Se trata de recuperar lo que le pertenecía por derecho. Vi el momento en que el juez asintió. Ese gesto leve y brusco me indicó que habíamos ganado. La sentencia fue la siguiente. El domicilio conyugal pasaría íntegramente a mi cargo. Todos los activos que Mark adquirió o movió en los últimos 3 años estarían sujetos a divulgación completa y división. La custodia exclusiva de nuestra hija pasaría a mí, a Mark se le permitiría una visita supervisada por mes. El tribunal reconoció formalmente la mala conducta conyugal y me absolvieron de toda obligación de manutención conyugal. A Mark se le prohibió pasar la noche en la residencia de Ashley hasta que se finalizara la orden de custodia. Cuando el empleado leyó la línea: este matrimonio queda oficialmente disuelto. Mark me miró. Sus ojos estaban hundidos. Fue solo entonces, creo, que se dio cuenta. La mujer que solía cocinar para él, criar a su hijo, sentarse junto a su cama de hospital mientras consolaba a su amante. Ya no era suya para manipularla. Me puse de pie. Cerré la gruesa pila de papeles legales que tenía delante. Y salió de la sala del tribunal. El sol afuera calentaba. Una suave brisa me levantó las puntas de la cola de caballo. No me sentía triunfante. Ni del todo libre. Pero sabía, sin lugar a dudas, que nunca más volvería a leer de puntillas el guión de otro. El día que se finalizó el divorcio, volví a casa para deshacerme de las últimas cosas de Mark. También guardé el viejo joyero, donde guardaba todas las pruebas que había recopilado. Dentro había memorias USB, discos duros y listas impresas de todo lo que había recopilado. No los tiré. Ni siquiera me molesté en esconderlos. Simplemente los guardé en el cajón del escritorio de mi estudio y pegué una nota encima. Se acabó. Porque para mí lo fue. El matrimonio terminó. Pero mi propia batalla no. El médico había sido claro, mi diagnóstico fue temprano. No había signos de metástasis. Primero cirugía, seguida de quimioterapia suave y 3 meses de terapia hormonal. Seguí su consejo. Programé la cirugía. Me sometí a 4 rondas de tratamiento. Me tomé el régimen hormonal en serio. Me dijeron que debería tomarme un descanso. Concéntrate en sanar, me dijeron. Date un respiro. Pero no lo hice. No porque quisiera ser fuerte, sino porque necesitaba que mi vida siguiera adelante. No quería que el cáncer cambiara mi ritmo. Me tomaba 2 días de descanso después de cada tratamiento. El resto del tiempo, recogía a mi hija del colegio, terminaba la declaración de la renta y podaba los setos del jardín. La doctora me dijo que me estaba recuperando más rápido de lo esperado. ¿Cuál es tu secreto?, preguntó. Sonreí y dije. No dejes que nada te convierta en alguien que no reconoces. Volví a trabajar en mi firma de contabilidad. Ya no era la esposa de Mark ni la mujer detrás del hombre. Era simplemente Michelle. Y eso era más que suficiente. Mis clientes seguían confiando en mí. Trabajaba en la oficina 3 días a la semana, gestionando las declaraciones de impuestos y cuadrando las cuentas.
durante mis pausas para comer, me sentaba en un tranquilo café cerca del bufete, leyendo o garabateando páginas para unas memorias que quizá nunca publiqué. A menudo me preguntaban por qué no compartía mi historia. Un contrato para publicar un libro. Una aparición en un podcast. O incluso un documental. Dije que no. No porque no quisiera que las mujeres escucharan la verdad, sino porque me di cuenta de que la verdadera victoria no viene de subirse a un escenario. Viene de no necesitarlo. En cuanto a Ashley, tras las consecuencias, su marca de empoderamiento femenino se desmoronó rápidamente. El proyecto se canceló en un mes. Cerró su cuenta, se disculpó en una aplicación de notas y lanzó un curso de sanación. Ni una sola persona se inscribió. ¿Y Mark? Corrió la voz de que lo habían degradado en el trabajo. Violación de la política de conducta laboral, dijeron. Luego lo dejaron ir por completo. Nunca lo volví a ver. Y no tenía ningún deseo de volver a verlo. No lo odié. El odio es demasiado caro. No merecía esa inversión. Lo último que supe fue que, después de unos cuantos intentos fallidos de establecer contactos, en su mayoría bloqueados por el desorden que Ashley dejó atrás, terminó mudándose a otra ciudad. Los vídeos no solo me llegaron a mí. Llegaron a su jefe. A su departamento legal. A todos los empleados de recursos humanos con una pestaña de LinkedIn abierta. Una amiga me envió un mensaje un día, después de dejar a los niños en el colegio. Lo había visto parado afuera de un edificio de oficinas con una chaqueta de Uber Eats, esperando que lo recogieran. Ella me envió una foto borrosa. ¿Es este tu ex? Respondí. Parece que necesita trabajar un poco más. Más tarde me enteré de que su calificación como conductor bajó tanto que su cuenta casi fue suspendida. No le hice seguimiento. No pedí ver la foto de nuevo. Una vez le di todo. Ahora, por fin, era responsable de sí mismo. Y eso era suficiente. Con demasiada frecuencia, las mujeres están condicionadas al sacrificio. A decir. Solo está bajo presión. Simplemente me malinterpretó. Si espero un poco más, todo mejorará. Pero cuando sigues retrocediendo, nadie va a frenar por ti. Me tomó 10 años aprender esto. El amor no es control. El matrimonio no es resistencia. Y las mujeres. No estamos hechas para ser un escenario en la vida de nadie. ¿Puedes ser una pieza en el tablero? ¿O puedes ser quien sostiene el tablero en tus manos? Ahora, por fin soy esa mano. No porque mi venganza fuera brillante, sino porque ya no vivo en la historia de nadie más. Él nunca pensó que me iría. Pero lo hice. Y al salir, tomé todo lo que era mío.